Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver la segunda parte de la unidad de matemática, ¿sí? Que sería sistema de ecuaciones lineales, razones y proporciones y teorema de Tales. Entonces empecemos. Nosotros ya habíamos visto que eran las ecuaciones lineales. Recuerdan que eran, en este caso, funciones lineales que en donde teníamos una variable independiente y una variable dependiente que dependía a la vez de la variable independiente. A la variable independiente la llamábamos x y a la variable dependiente la llamábamos y, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste un sistema de ecuaciones lineales entonces? Un sistema de ecuaciones lineales consiste en dos ecuaciones lineales, ¿sí? Con la primera ecuación o recta, ¿se acuerdan? Con coeficiente A1 que multiplica la variable independiente, coeficiente B1 que multiplica la variable dependiente y la constante C1, ¿sí? Lo mismo para la otra ecuación, nada más que sus constantes o coeficientes van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, donde A1, A2, B1, B2, C1 y C2 son coeficientes o constantes, ¿sí? Entonces, un sistema de ecuaciones lineales consiste en dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, que en nuestro caso va a ser x e y, que van a estar relacionadas entre sí. ¿Y por qué digo relacionadas entre sí? Porque nosotros resolver este problema, ¿sí? En donde tenemos dos ecuaciones lineales con dos incógnitas x e y en ambas ecuaciones lineales y en donde solo cambian los coeficientes, al resolver el sistema de ecuaciones lineales, entonces vamos a encontrar un solo valor para x y un solo valor para y que satisfagan las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a encontrar un punto, o ya vamos a ver que hay veces que no vamos a encontrar puntos o que vamos a encontrar infinitos puntos, pero para empezar con este tema vamos a ir primero con que vamos a encontrar un solo punto, ¿sí? X e y, en donde cuando yo introduzca ese punto x e y, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, va a satisfacer a las dos al mismo tiempo. Esa es la característica de un sistema de ecuaciones lineales. Voy a llegar a una solución que va a satisfacer tanto a la ecuación lineal 1 como a la ecuación lineal 2. ¿Sí? Para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales, se pueden resolver por distintos métodos. Está el método gráfico, el método de igualación, que no lo hemos puesto acá porque ya no se usa, ¿sí? Es un método que se los deben haber enseñado en la secundaria, ¿sí? Pero en realidad el que más resulta, el que más nos va a llevar a un resultado verdadero va a ser el método de sustitución. Bueno, y tenemos el método gráfico también. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? Como su palabra lo indica, ¿sí? Vamos a tener que graficar ambas rectas y ver dónde, encontrar un punto en donde satisfaga tanto a la ecuación lineal 1 como a la ecuación lineal 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Siendo funciones lineales que están expresadas de forma implícita, ¿sí? Recuerden que las funciones lineales o ecuaciones lineales se podrían representar de tres formas. La ecuación explícita, ¿sí? Que era y igual a la expresión de la variable en función de la variable x, ¿sí? Si no, después teníamos la forma implícita, que era despejar todo hacia un solo miembro e igualar a 0. Y luego teníamos la segmentaria, que era igual, de un lado el miembro igualado a 1 y expresada en función de la raíz y la ordenada al origen. Bien, nosotros vamos a tener la forma implícita, que va a ser de esta forma, ¿sí?
En realidad tendría que estar igualada a 0. En este paso ya se despejó la constante hacia el otro lado, pero la forma implícita sería con este 1, ¿sí?, del otro lado de la ecuación y con este 4 del otro lado de la ecuación. Bien, entonces el método gráfico consiste en despejar las funciones implícitas, de las funciones implícitas, la variable y de ambas ecuaciones, ¿sí? O sea que yo voy a, de estas dos funciones, voy a despejar la variable y, ¿sí?, para que al despejarla me quede la forma explícita y así de ese modo la pueda graficar. Entonces, primero despejamos dejando ambas ecuaciones lineales en su forma explícita. Entonces, esta ecuación y menos 2x igual a 1 me va a quedar y igual a 2x más 1 y esta expresión me va a quedar menos 1 medio más 4, ¿sí? Ahora que las tengo en su forma explícita, lo que hacemos es representar las rectas en las coordenadas cartesianas, ¿sí?, en los ejes X e Y. Entonces, la primera recta, si ustedes se fijan, es 2x más 1. Tiene ordenada 1, me ubico en ese punto, ¿sí? Luego me desplazo 2 hacia arriba y 1 a la derecha. Ese punto pertenece a la recta, por lo tanto, trazo un segmento que una esos dos puntos y se me forma la recta 1. Ahora, si ustedes ven acá, tenemos menos 1 medio de x más 4. La ordenada es 4, ¿sí? Y nos movemos 1 hacia abajo y 2 a la derecha. Ese punto pertenece a la recta 2, entonces unimos ambos puntos y se nos forma la recta verde, que sería la segunda recta, ¿sí? Si ustedes ven acá, gráficamente ya se puede ver el punto de intersección entre las dos rectas. Ese punto va a ser un punto que pertenece tanto a la recta 1 como a la recta 2. Por lo tanto, sería la solución del sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Ya vamos a ver en este video, que puede ocurrir que hayan más de un punto, es decir, infinitos puntos que satisfagan a ambas rectas, ¿sí?, a ambas soluciones de las ecuaciones lineales, o que no haya ningún punto, ¿sí?, que el conjunto solución sea vacío. En este caso, representamos las dos rectas y encontramos la solución, que sería el punto de intersección de las funciones de manera gráfica. Va a ser ese punto de ahí que, si ustedes más o menos ven, es el punto 1,2 y el punto 3,4. Pero ¿qué pasa con el método gráfico? Si ustedes se fijan, no vamos a obtener una solución exacta siempre, porque puede ser que sí, el punto justo me dé en 1,3, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en este caso nos dio 1,2 y 3,4. No podemos determinar con certeza si esos son realmente los puntos de la solución, ¿sí? Entonces, la solución gráfica puede no ser muy precisa, por eso existen métodos analíticos que permiten conocer la solución exacta. Me detengo acá un segundo para recordarles lo que era el método de igualación. El método de igualación era básicamente también seguir el paso 1 del método gráfico, que sería despejar ambas ecuaciones para obtener su forma explícita, ¿sí? Y ahora se decía como este y tiene que ser igual a este y, entonces se iguala esto con esto, ¿sí? Y se despeja la variable x. No es recomendable porque no siempre se llega a una solución, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es directamente pasar al método de sustitución. Es un método analítico que consiste en despejar la incógnita x o y de la ecuación y reemplazarla de una de las ecuaciones, o la primera o la segunda, y reemplazarla en la otra ecuación. Entonces, si ustedes ven acá, también nos han dado las ecuaciones expresadas de forma implícita, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer va a ser despejar de alguna de las dos, de la que ustedes quieran, de la que vean más fácil de despejar, ¿sí? Vamos a despejar una de las variables, o x o y, ¿sí? En este caso, vamos a despejar y de la primera ecuación. Entonces, si tenemos 8y menos 3x igual a 1, pasamos el 3x restando sumando al otro lado, ¿sí? Y ahora pasa el 8 dividiendo a toda esta expresión, ¿recuerdan? Entonces, ya tenemos la y despejada de la primera ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos esa y, ¿sí?, en la segunda ecuación, acá, ¿lo ven? Como esta y esta y deben ser iguales y esta y está en función de x, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazarla en la segunda ecuación. ¿Para qué? Para que me quede todo en función de una sola incógnita que va a ser la variable x, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, esta es la segunda ecuación, en donde reemplazamos a y por 3x más 1 sobre 8, ¿sí? Recuerden que acá está con signo negativo, ese signo involucra a toda esta fracción, ¿sí? Entonces, hacemos la distributiva del signo, nos va a quedar, y la distributiva del denominador, recuerden que como es un solo número, puede ser distributiva, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3 octavos de x y 1 octavo. Y además le incluimos los signos. Acá va a ser en el primer término menos y en el segundo menos por más también va a ser menos. Luego escribimos el 3 medios de x, que es el que estaba en la segunda ecuación, tal cual, igualado a 5. Y ahora tenemos que empezar a despejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar a los términos que tengan x y a los términos constantes vamos a despejarlas hacia el otro lado. Entonces, este menos 1 octavo pasa sumando hacia el otro lado y menos 3 octavos de x más 3 medios de x, tengo que hacer la suma de estas dos fracciones que nos van a dar 9 octavos de x, lo mismo que esta, ¿sí? Nos va a dar 5 más 1 octavo, nos va a dar 41 octavos, ¿sí? Ahora, esto que está acá, el 8 pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo, se simplifican los 8 y me queda que x tiene que ser igual a 41 novenos, ¿sí? Ese es mi valor de x tanto que satisface la primera ecuación como la segunda ecuación, ¿sí? Bien, pero yo solamente obtuve el valor de x. Ahora me falta encontrar el valor de y. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes se fijan, acá en la expresión 1, tengo ahí en función de x. Y ya encontré x. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar 2 en 1, ¿sí? Es decir, reemplazar x, que es 41 novenos, en la expresión 1, ¿sí? Entonces me vengo acá y digo, bueno, acá va a ser 3 por 41 novenos más 1, todo dividido 8, ¿sí? Y vamos a encontrar a la incógnita y, que va a ser 11 sextos, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya encontramos la solución del problema. En este caso va a ser un punto. ¿Qué punto? 41 novenos en x, 11 sextos en y, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer para verificar que esta solución es la correcta, vamos a graficar. Entonces, de estas dos expresiones se despejó para obtener la manera explícita, ¿sí? Y poder graficarlas, graficar ambas rectas. Si ustedes se fijan, vamos a obtener 41 novenos, que es casi 4,6, ¿sí? Y 11 sextos, que es casi 1,8, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, utilizando el método de sustitución,
obtenemos las dos soluciones. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar. Entonces, porque puede que en todo el trabajo, en todo el método analítico, yo me haya equivocado en un signo, en multiplicar, en juntar las fracciones, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer para verificar es graficarlo. ¿Cómo lo grafico? Si tengo la forma implícita, lo paso a la forma explícita, ¿sí? Tengo las ordenadas y cómo se comportan las pendientes. Por ende, puedo graficar ambas rectas y ver dónde se cortan, ¿sí? Si más o menos vemos que se cortan en el punto que yo dije, porque recuerden que esto es una forma aproximada, no siempre vamos a saber el valor exacto al graficarlo, entonces si más o menos cumple con la solución, entonces podemos decir que hemos hecho bien el procedimiento, ¿sí? Ese punto 41 novenos y ese punto 11 sextos, ¿sí? En este caso la solución es un punto, el punto X, y que son estos dos que satisfacen a ambas ecuaciones. ¿Qué quiere decir que satisfacen a ambas ecuaciones? Que si yo vengo y pongo 41 novenos acá y 11 sextos acá, esto me tiene que ser igual a 1, ¿sí? Esta operación que yo haga acá tiene que ser igual a 1. Ahora, si yo vengo y pongo la misma X y la misma Y en la segunda ecuación, va a satisfacer a la ecuación, que quiere decir que esta operación tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Reemplácenlas y vean si los resultados son correctos. Esa sería otra forma de verificar. Bien, hablamos de que nosotros podemos tener una solución, infinitas soluciones, o que el sistema no tenga solución. Entonces, a partir de eso, vamos a clasificar a las soluciones del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como habíamos dicho, el sistema de ecuaciones lineales puede tener una única solución, a veces puede tener infinitas o puede que no tenga ninguna. Entonces, como el sistema de ecuaciones es un conjunto de dos rectas, podemos encontrar rectas que acá les expresamos el mismo sistema de ecuaciones, ¿sí? Despejando la variable y, podemos obtener las formas explícitas de ambas rectas, ¿sí? Entonces, podemos encontrar tres tipos de rectas. Rectas secantes, o sea que se van a cortar en un solo punto y por ende van a tener una única solución. Va a ser el punto x1 y 1, ¿sí? Que satisface tanto a la recta 1 como a la recta 2, ¿sí? Luego, podemos tener paralelas que sean disjuntas, es decir, que sean paralelas pero que no tengan puntos en común. En ese caso no voy a obtener soluciones porque nunca se van a cortar esas dos paralelas, ¿sí? Y las paralelas coincidentes son paralelas que comparten todos los puntos, es decir, van a tener infinitas soluciones. Entonces, si lo vemos acá, en este caso, no podemos decir que son rectas perpendiculares, pero sí que son secantes, ¿sí? Es decir, se van a cortar en ese punto. Y para ese único punto va a satisfacer a la recta o ecuación 1, ¿sí? Y a la ecuación 2. En el segundo caso sería de esta forma. Son paralelas disjuntas, es decir, esta paralela tiene igual pendiente que esta recta tiene igual pendiente que esta, pero tienen distinta ordenada al origen, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor. En cambio, si tienen igual pendiente e igual ordenada al origen, van a ser dos rectas que coinciden en todos los puntos, ¿sí? Entonces van a tener infinitas soluciones, ¿sí? Bien. Entonces, podemos clasificar un sistema de ecuaciones en función de sus soluciones y tendremos las siguientes clasificaciones. El sistema va a ser compatible, y acá se abren dos ramas, va a ser el sistema compatible determinado
cuando las rectas sean secantes, es decir, cuando tengamos un solo punto que satisfaga tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. ¿Sí? Es decir, cuando las rectas sean secantes. Entonces, cuando tenemos una única solución, vamos a llamar al sistema de ecuaciones lineales como un sistema compatible determinado. Si ustedes se fijan, determinado, sistema compatible es porque hay solución. Determinado porque hay una única solución. ¿Sí? Y luego tenemos, cuando las pendientes M1 y M2 son distintas. No necesariamente tienen que ser perpendiculares. Muchos se confunden con eso, ¿sí? Solo basta con que las pendientes de estas dos rectas, M1 y M2, sean distintas, ¿sí? Además, vamos a tener un sistema compatible indeterminado. O sea, si es compatible es que hay solución. Indeterminado, ¿por qué? Porque hay infinitas soluciones. Yo no puedo determinar una única solución, sino que tengo infinitos puntos que satisfacen a la ecuación 1 como a la ecuación 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el sistema sea compatible indeterminado? Que las pendientes sean iguales y que la ordenada al origen B1 y B2 sean iguales. Tienen que cumplirse esas dos condiciones para tener sistema compatible indeterminado. Para tener un sistema compatible determinado, basta solo que las pendientes M1 y M2 de estas dos rectas sean distintas. Y por último, siguiendo con lo mismo, tenemos el sistema incompatible. Un sistema incompatible es donde no tenemos soluciones. En ningún punto se van a tocar. Entonces van a ser paralelas, no coincidentes, ¿sí? Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? Ambas pendientes deben ser iguales y las ordenadas al origen tienen que ser distintas, ¿sí? Entonces, ya hemos visto cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones lineales y los tipos de sistemas que podemos encontrar. Sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado y sistema incompatible, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Dado el siguiente sistema, identificar qué tipo de sistema de ecuaciones lineales es. Entonces, nos dan el siguiente ejemplo. Recuerden que para tener un sistema de ecuaciones lineales, tenemos que tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Si hay tres incógnitas, no nos sirve. Si hay una incógnita, no nos sirve, ¿sí? Entonces, nos dan estas dos ecuaciones que están de la forma implícita, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejamos ambas ecuaciones dejándolas en su forma explícita. De la primera ecuación voy a despejar el menos 5x pasa sumando al otro lado y este 3 va a dividir tanto a 9 como a 5. ¿Sí? Luego, para la segunda ecuación, simplificamos este 9 con el 3, nos queda 3 más 5 tercios de x. Lo mismo hacemos para la segunda ecuación, el 4x pasa hacia el otro lado negativo y el 2 divide tanto a menos 16 como a menos 4x. Simplificando nos queda menos 8 menos 2x. Bien, ahora vamos a analizar para clasificar este sistema de ecuaciones, para ver qué ecuación va a tener y poder identificar qué sistema de ecuaciones vamos a usar. Vamos a analizar las pendientes y la ordenada. Para la ecuación 1 y la ecuación 2, si ustedes ven, para la ecuación 1 vamos a tener pendiente que va a ser igual a, recuerden que la pendiente es el término que acompaña a la variable x, va a ser 5 tercios y la ordenada va a ser 3. En este caso, en la ecuación 2, la pendiente va a ser menos 2 y la ordenada al origen va a ser menos 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? M1 y M2 van a ser distintas, ¿sí? Ya sabemos que es un sistema compatible, ¿sí?
determinado. ¿Por qué? Porque las pendientes M1 y M2 son distintas. Eso me dice que ya voy a tener dos rectas distintas, o sea que no van a ser paralelas, ¿sí? Y que se van a cortar en un punto. Entonces, por el método de sustitución, ahora ustedes tendrían que, recuerden que paren el video si quieren, para poder realizar el método de sustitución y llegar a esta solución. Recuerden que de alguna de estas dos debían despejar una de las variables y reemplazar esa variable en la otra ecuación, ¿sí? Recuerden que siempre es en la otra ecuación. Y encontrar uno de los valores, o x o y, y luego ese valor encontrado, reemplazarlo a la vez en donde nosotros despejamos para encontrar el otro valor, o x o y. Les doy un momento para que paren el video y puedan llegar a la solución x menos 3 y menos 2. Entonces, graficando ambas ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver si tenemos el punto ordenada 3, ¿sí? 5 hacia arriba y 3 hacia la derecha. Bueno, me va a cortar un poco más arriba, ¿sí? Y la recta 2 también, graficándola, vamos a obtener ese punto. Si ustedes ven, ese punto es x menos 3 e y menos 2, que es el punto de intersección que nosotros habíamos encontrado. Entonces, este sistema va a ser un sistema compatible determinado porque tiene una única solución, ¿sí? Ahora, vamos a este ejemplo, ¿sí? Que me dice, halla el o los valores de K para que el siguiente sistema sea compatible determinado. Entonces, si ustedes se fijan, acá no me está dando los coeficientes de estas dos, en la ecuación 1 no me está dando el coeficiente que acompaña a la variable x y en esta no me está dando el coeficiente que acompaña en la variable y, pero los dos son lo mismo, k, ¿sí? Entonces, ahora yo quiero transformar este sistema, yo voy a hacer que el sistema sea compatible determinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que tengo que hacer, si ustedes se fijan, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso las incógnitas van a ser x e y. Y k, lo que voy a hacer yo es darle un valor a k para que el sistema sea compatible determinado, ¿sí? Entonces, para que el sistema sea compatible determinado, recuerden que las pendientes debían ser distintas. Para obtener expresiones con la pendiente, yo lo primero que tengo que hacer es pasar de la forma implícita a la forma explícita. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar de ambas ecuaciones la variable y, ¿sí? Entonces, de la primera ecuación me va a quedar menos 7 novenos más k sobre 9x, ¿sí? Y de la segunda ecuación voy a despejar la variable y, también me va a quedar 4 sobre k por x. Entonces, como tiene que ser un sistema compatible determinado, es decir, las dos pendientes tienen que ser distintas, nosotros de estas dos expresiones vamos a tomar a las pendientes. De la recta 1, la pendiente va a ser k sobre 9. Todavía no sé cuánto vale k, ¿sí? De la recta 2, la pendiente va a ser 4 sobre k. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar estas dos expresiones. Ya tengo M1 y M2. Entonces ahora voy a decir que esa M1 y esa M2 tienen que ser distintas, ¿sí? Pongo el signo desigual, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a juntar de un lado las K y del otro lado los términos que no tengan K. Entonces, esta K la voy a pasar multiplicando al miembro izquierdo y este 9 lo voy a pasar multiplicando al miembro derecho,
¿sí? Entonces nos queda k por k cuadrado, ¿sí? Y 4 por 9, 36. K cuadrado tiene que ser distinto de 36. Pero ahora tenemos que despejar el valor de k, es decir, esta potencia elevada al cuadrado tengo que pasarla como raíz. Y recuerden que cuando pasamos la potencia como raíz tengo que incluir el signo más menos, ¿sí? Eso siempre se lo olvidan y ahí es donde se pierden una de las soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Que k tiene que ser distinto de 6 y k tiene que ser distinto de menos 6, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que nosotros tengamos un sistema compatible determinado, es decir, que haya una única solución, la condición para que ocurra esto es que el k, ¿sí? El coeficiente k tiene que ser distinto de 6 y de menos 6. Puede valer cualquier número excepto 6 positivo o 6 negativo, ¿sí? Es decir, que si yo vengo y digo que k vale 3, el sistema va a ser compatible determinado y me va a dar una única solución. Si k vale 10.000, el sistema va a ser compatible y determinado y me va a dar una única solución que va a ser distinta de la solución que yo propuse cuando k valía 3, ¿sí? Voy a obtener distintos sistemas de ecuaciones lineales cuando yo vaya cambiando la constante k, ¿sí? Ahora, si yo tengo que k vale 6 o k vale menos 6, el sistema no va a ser compatible determinado. Puede ser compatible indeterminado o compatible o incompatible, ¿sí? Eso después se verá, pero por lo menos yo sé que la solución para que un sistema sea compatible determinado es que k no tiene que valer ni 6 ni menos 6, ¿sí? Y ya encontré infinitos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Bien, entonces para que el sistema sea compatible determinado, k tiene que ser distinto de 6 y menos 6. Si ustedes ponen que k es distinto de 6, positivo solamente, la solución se las van a marcar mal. Es por eso que deben recordar todas estas propiedades de pasar, por ejemplo, la potencia como raíz, ¿sí? Y así. Bien, vamos a pasar a otro tema que está incluido en la unidad 2, que son razones y proporciones. Si ustedes, si definimos a lo que vendría a ser la razón es un cociente o división entre dos números. Lo que ustedes conocen como una fracción, ¿sí? La razón es un cociente o división entre dos números, A y B, ¿sí? En este caso se denomina la razón entre A y B o la relación entre A y B o A es a B, ¿sí? Eso es lo que es una razón. Ahora, una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿sí? Entonces, una igualdad entre dos razones vendría a ser esto. Una igualdad entre la razón AB y la razón CD, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice esta expresión que tenemos acá? Se dice A es AB como C es AD o la relación entre A y B es CD, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo que vendría a ser la proporción, el término A y D, ¿sí? Es decir, el numerador de la primera razón con el denominador de la segunda razón, los llamamos extremos de la proporción. Y el BC, ¿sí? O el denominador de la segunda razón, el numerador de la segunda razón con el denominador de la primera razón se denominan medios de la proporción, ¿sí? Hasta ahora hemos definido dos utilidades que vamos a ver para después ver teoremas de Tales, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades tienen las proporciones?
Si A sobre B es igual a C sobre D, es decir, tenemos una proporción entre dos razones, entonces se cumple lo siguiente. A por D, ¿sí? A por D, recuerden que A y D eran los extremos de la proporción y B por C, A por D va a ser igual a C por D, ¿sí? Es decir, los extremos, la multiplicación de los extremos por la multiplicación de los medios van a ser iguales, ¿sí? El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Y acá les pusimos un ejemplo. Supusimos que 3 sextos, que es una razón, va a ser igual a un medio, ¿sí? Entonces, si son iguales, en realidad sí son iguales porque si ustedes al un medio lo multiplican por 3, nos quedaría 3 sextos, ¿sí? Es por eso que esas dos razones son iguales, ¿sí? Entonces, aplicando la primera propiedad, A por D igual a C por D. Disculpen, acá me he equivocado. Es A por B igual a C por D, ¿sí? Entonces, vamos... no. Disculpen. Es que se me ha confundido la ecuación. Es A por D igual a B por C, ¿sí? Discúlpenme, acá he cometido un error cuando he escrito la ecuación. Entonces, siguiendo con eso, nos quedaría A por D sería 3 por 2 y C por D sería 6 por 1. Deben ser iguales, entonces 3 por 2 es 6, 6 por 1 es 6. Se cumple la propiedad que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, ¿sí? La segunda propiedad nos dice que como que esta proporción A sobre B igual a C sobre D, nos quedaría que A más C, ¿sí? Sumo los numeradores dividido la suma de los denominadores. La razón entre la suma de los numeradores y la suma de los denominadores es idéntica a la razón original. Es decir, que la suma de los numeradores sobre la suma de los denominadores tiene que ser igual a C sobre D o a sobre B, ¿sí? Entonces, vamos a comprobar que se verifica esa igualdad. Entonces nos quedaría 3 más 1 sobre 6 más 2. Nos quedaría 4 octavos. Si nosotros simplificamos, ¿sí? Si nosotros simplificamos, nos quedaría que 4 octavos es igual a un medio, que vendría a ser la segunda razón, ¿sí? Si un medio lo multiplicamos por 3 nos daría 3 sextos, ¿sí? Entonces vendría a ser lo mismo. Vamos con la tercera propiedad. Es igual que la segunda propiedad, nada más que ahora los numeradores se restan y se los divide por la resta de los denominadores, ¿sí? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, nos quedaría 3 menos 1 sobre 6 menos 2, que es 2 cuartos. Al simplificar también nos queda un medio, ¿sí? La cuarta propiedad es A más, recuerden que era A sobre B igual a C sobre D, ¿sí? Si nosotros a el numerador de cada una de las razones le sumamos el denominador, ¿sí? Va a seguir siendo lo mismo que nosotros teníamos que la expresión original. La suma de los términos de una razón es a su denominador, la suma de los términos de una razón es a su denominador, como la suma de los términos de la otra razón es a su propio denominador. Sí, yo quiero que vean que si trabajamos un poco estas dos ecuaciones, ¿sí? Es decir, hacemos distributiva, en el primer miembro hacemos distributiva de B. Entonces nos va a quedar A sobre B más B sobre B. Y del otro lado hacemos lo mismo, C sobre D más D sobre D, ¿sí? Entonces, acá B sobre B es igual a 1. Lo mismo que acá, D sobre D es igual a 1.
Si a este 1 lo pasamos restando para el otro lado, nos queda 1 menos 1, que nos quedaría 0. Y nos queda solamente A sobre B igual a C sobre D, que es la proporción que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo mismo que escribir esto de acá. Siguiendo con el ejemplo, nos quedaría 3 más 6 sobre 6 es igual a 1 medio, 1 más 2 sobre 2, ¿sí? Entonces nos quedaría 3 más 6, 9, dividido 6, y 3 medios. Al simplificar nos queda 3 medios igual a 3 medios, ¿sí? La quinta, la sexta y la séptima, la quinta es igual a la cuarta propiedad, nada más que se restan, ¿sí? Luego, la sexta es la misma pero invertida. Ahora A está en el denominador y C está en el denominador y B está en el numerador y D también. Entonces ahora lo que se hace es sumar los términos, pero el denominador que estaba abajo es A, lo mismo que con C. Y luego el 7 es el mismo que el 6, nada más que se restan. Estas tres propiedades se demuestran de la misma forma que la propiedad 4, ¿sí? No son muy importantes, solo quiero que sepan que existen. Las primeras 4 propiedades son las que vamos a usar, ¿sí? Entonces, vamos a ver dentro de la proporción 2 temas. Reparto directamente proporcional, ¿sí? Que es a cada persona o categoría le corresponde una cantidad de elementos proporcional a su contribución. ¿Y por qué les puse a cada persona o categoría? Porque vamos a verlo con un ejemplo. 3 personas realizan un emprendimiento para lo cual aportan 6.000 pesos la primera persona, 4.000 pesos la segunda persona y 2.000 pesos la tercera persona. Transcurrido un cierto tiempo, la empresa obtiene una ganancia de 36.000, la cual deberá repartirse en forma proporcional a lo que aportó cada uno. Es decir, ¿qué tengo como datos? El dinero que aportó el socio 1, que van a ser 6.000 pesos, el dinero que aportó el socio 2, que va a ser 4.000 pesos, y el dinero que aportó el socio 3, que van a ser 2.000 pesos. Si la empresa recaudó ganancias de 36.000 pesos, ¿sí? Las tienen que repartir, pero no va a los 36.000 pesos dividirlo por 3 y les va a entregar a los 3 socios lo mismo. ¿Por qué? Porque los 3 socios no pusieron la misma plata. El socio número 1 debería llevarse más plata que el 2 y el 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a repartir de manera proporcional a lo que aportó cada uno. Entonces, ¿cuáles van a ser mis incógnitas? El dinero que le tengo que dar al socio número 1, el dinero que le tengo que dar al socio número 2 y el dinero que le tengo que dar al socio número 3. ¿Cómo representamos esto de manera proporcional? Y esto es lo que se conoce como proporcionalidad directa. Si el socio pagó más, entonces le tengo que dar más plata. Esa es la proporcionalidad directa. Entonces, el dinero que le corresponde al socio número 1 sobre lo que aportó ese socio, ¿sí? Es decir, el dinero que le corresponde al socio número 1 es a lo que aportó, como el dinero que le corresponde al socio 2 como lo que aportó, ¿sí? Lo mismo con el socio 3. Entonces establezco esa proporción. A es a A chiquita, como B es a B chiquita, como C es a C chiquita, ¿sí? Entonces, aplicamos creo que es la tercera propiedad de las proporciones, que dice que yo puedo sumar los numeradores y dividirlo por la suma de los denominadores.
¿sí? Entonces, lo que recibe el primero es a lo que aportó dicho socio, como lo que recibe el segundo es a su aporte y así siguiendo, ¿sí? Entonces, no sé cuánto es lo que le tengo que pagar al socio 1, al 2 y al 3. Sí sé cuánto aportaron, ¿sí? El socio 1 aportó 6.000, el 2 4.000 y el 3 2.000. Si hago la propiedad número 3, que era sumar los denominadores, los numeradores, que recuerden que la suma la tengo, que son 36.000 pesos. Es lo que tengo que darles a cada uno, lo que recaudó la empresa en total, ¿sí? Y sumo los denominadores, sería 6.000 más 4.000 más 2.000, son 12.000. Y hago esa división, me va a dar 36.000 dividido 12.000 igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta razón va a ser igual a esta razón, ¿sí? Entonces me va a quedar A sobre 6.000 tiene que ser igual a 3. Entonces, paso el 6.000 multiplicando hacia el otro lado y me queda que lo que le debo dar al socio número 1 son 18.000 pesos. Para el B hago lo mismo, nada más que el denominador es 4.000, ¿sí? Entonces, 3 por 4 son 12.000 pesos para el socio número 2. Y para el socio número 3 hago exactamente el mismo procedimiento y me quedan que al socio 3, que es al que aportó menos, debo darle 6.000 pesos. Ahora, la suma de estos tres, ¿sí? De lo que le tengo que dar al socio A, al socio B y al socio C, me debe dar lo que recaudó la empresa, ¿sí? Que es 36.000 pesos. Entonces, de esa manera estoy haciendo una proporcionalidad directa. ¿Qué pasa cuando tenemos un reparto inversamente proporcional? Y vamos con este ejemplo. Una pequeña empresa con 3 empleados decide asignar en un cierto mes una cantidad de 570 pesos como premio por puntualidad a sus empleados. El primero de ellos registró 2 tardanzas en el mes, el segundo 4 tardanzas y el tercero llegó 5 veces tarde. ¿Cuánto debe pagarse a cada empleado por puntualidad? Entonces, a cada persona o categoría le corresponde la cantidad de elementos inversamente proporcional a su aporte sobre el total considerado. ¿Y por qué es esto? Porque esto funciona de la siguiente manera. A medida que yo tengo menos tardanza, voy a ganar más. Entonces, la proporcionalidad es inversa, ¿sí? A medida que yo tenga menos tardanza, voy a ganar más plata. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos incógnitas? El dinero que cobrará el empleado número 1 y los datos son las tardanzas de ese empleado. Lo mismo con el 2, ¿sí? Y con el 3. Entonces, la proporcionalidad inversa establece que lo que va a cobrar el empleado número 1 es inversamente proporcional a la tardanza del empleado número 1, ¿sí? Y inversamente proporcional se escribe de esta forma. 1 sobre A. En vez de poner A, sí sería 1 sobre A. Lo mismo para el empleado B y para el empleado C. Lo que recibe el primero es a la inversa del número de sus tardanzas, como lo que recibe el segundo lo es a la inversa de la suya y así sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como datos? Recuerden que usamos la propiedad 3, ¿sí? Que nos dice que la suma de los numeradores sobre la suma de los denominadores va a ser igual a cada una de las respectivas razones, ¿sí? Entonces, la suma de A, B y C, que sería el dinero recaudado por no llegar tarde, serían los 570 pesos, ¿sí? Y ahora, el empleado 1 registró 2 tardanzas. El empleado 2, 4 y el empleado 3, 5 tardanzas. Recuerden que no se pueden sumar así nomás,
o lo ponen en la calculadora o hacen factor común entre 2, 4 y 5, que es 20. 20 dividido 2, 10, por una 10, 20 dividido 4, 5, por una 5, 20 dividido 5, 4 por una 4. ¿Sí? Nos queda 19 sobre 20 y arriba el total de plata que se le asignará a cada empleado si no llegan tarde. ¿Sí? Entonces, como es una división de una división, el denominador pasa, se invierte, ¿sí? Acá de nuevo me he equivocado, sería 20 sobre 19, ¿sí? Disculpen, 20 sobre 19, que nos queda un total de 600. El resultado está bien, nada más que en la ecuación lo he escrito al revés. Recuerden que este pasa al numerador, ¿sí? Sería acá un 20, y este al denominador como 19 dividido 19, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Recuerden que este total va a ser igual a esto, que también va a ser igual a esto, que también va a ser igual a esto. Entonces, para el empleado número 1, que para ver cuánto le tenemos que dar a ese empleado es 1 sobre 2, que es la tardanza del empleado. Esto pasa multiplicándose al otro lado y nos queda que al empleado A le tenemos que dar 300 pesos por llegar 2 veces tarde. Al empleado 3, como tuvo 4 tardanzas, le tenemos que dar 150 pesos. Y al empleado 3, que tuvo 5 tardanzas, le tenemos que dar 120 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora, lo mismo, si sumamos estos 3, nos debería dar 570, que es el total por cada empleado si no llegan tarde. Ese es el total que deberían recibir si en el mes no llegaran tarde. ¿Sí? Vamos ahora con el último tema y ya cerramos. Sería el teorema de Tales. ¿Qué plantea el teorema de Tales? Ahora que ustedes ya saben razones y proporciones, dice: dado un haz de rectas paralelas A, B y C cortadas por dos transversales de direcciones cualquiera, T y T', los segmentos que se determinan sobre ambas transversales son proporcionales. Vamos a salir del chino ese y vamos a representarlo para que lo entiendan. Dice, dado un haz de rectas paralelas, entonces vamos a dibujar 3 rectas paralelas A, B y C, ¿sí? Que están cortadas por dos transversales de direcciones cualquiera T y T'. Es decir, van a estar cortadas esas 3 paralelas por dos transversales que van a ser T y T', ¿sí? Los segmentos que se determinan sobre ambas transversales son proporcionales, ¿sí? ¿Qué segmentos? Estos de acá, ¿sí? A ver, dice, los segmentos que se determinan sobre ambas transversales, recuerden que los segmentos son pedacitos de recta, es decir, el segmento PQ, el segmento QR o el segmento PR, ¿sí? Todo esto son proporcionales a los segmentos ST, TU y SU y SU, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que PQ, el segmento PQ, sobre el segmento QR va a ser lo mismo que el segmento ST sobre el segmento TU, ¿sí? Es decir, esto es a esto como esto es a esto, ¿sí? Hay otra proporción que sería todo este segmento es a este segmento como todo este segmento es a este segmento. En otras palabras, PR es a QR como SU es a TU, ¿sí? Son proporciones. Otra proporción que podemos escribir sería no sé qué pasó acá, disculpen. Lo voy a sacar. Disculpen.
Entonces, vamos de nuevo. PR, ¿sí? Todo este segmento es a PQ, ¿sí? Que es este segmento chiquitito de acá. PR es a PQ, como SU, que es todo este segmento, es a ST, ¿sí? Son distintas proporciones, ¿sí? Que nos van a permitir resolver distintas situaciones que nosotros tengamos. Entonces ahora les pongo un ejemplo para que lo vean un poco mejor. Hallar los segmentos PQ, ¿sí? PQ y QR, no sabemos cuánto miden estos, pero sabiendo que el PQ es 2x menos 5, ¿sí? Y el PR es 3x más 6. A la vez ST es 4, TU 20 y SU 24, ¿sí? Eso es lo que vale cada uno de los segmentos. ¿Qué pasa? PQ está en función de X, lo mismo que PR. Entonces yo debo encontrar el valor de X para ver cuánto vale realmente PQ y cuánto vale PR, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar una de las proporciones. Vamos a aplicar PQ es a PR como ST es a SU, ¿sí? ¿Recuerdan esa proporción que vimos recién? Entonces sería PQ, que es 2x menos 5, ¿sí? Y PR es 3x más 6. Entonces, esto es a esto como ST, que es 4, ¿sí? Es a SU, que es 24, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a simplificar ese 4 con ese 24, ¿sí? Nos quedaría un sexto. Y ahora voy a hacer productos cruzados. Voy a hacer esto por esto es igual a esto por esto, ¿sí? Entonces, 6 por 2x menos 5 es igual a 1 por 3x más 6. Entonces, ahora vamos a hacer la distributiva. 6 por 2x, 12x, 6 por menos 5, menos 30. Y 1 por 3x, 3x, 1 más 6, 6. Juntamos las x de un lado y los términos independientes del otro. Y luego nos va a quedar 12x menos 3x, 9x igual a 36, ¿sí? Despejando, o sea, pasando el 9 para el otro lado dividiendo, nos quedaría que x es igual a 4, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de x, que reemplazándolo acá voy a obtener el valor del segmento PQ y reemplazándolo acá voy a obtener el valor del segmento PR, pero recuerden que me están pidiendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si x es igual a 4, en PQ vamos a decir 2 por 4 menos 5. Entonces el segmento PQ va a valer 3. Ahora el segmento PR vamos a poner 3 por 4 más 6, 18. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora me dicen que el segmento PR es 18 y el segmento PQ es 3. No me están pidiendo ninguno de los dos, me están pidiendo este segmento. Entonces, ¿cómo hago? Y hago la resta de este segmento grande menos este segmento chico, lo que me va a quedar es este segmento, ¿sí? Entonces hago la resta de PR menos PQ, ¿sí? Entonces nos queda 18, que es PR, menos PQ, que es 3, y obtengo el valor de QR, ¿sí? QR es igual a 15. Entonces ya obtuve el valor de PQ, que es 3, y el de QR, que es 15, ¿sí? Vamos con el último tema, ya nos queda poco. Triángulos semejantes, que es una aplicación del teorema de Tales. Si ustedes se fijan, en este caso les dibujé un triángulo rectángulo, pero puede que encontremos cualquier otro tipo de triángulo, ¿sí? Y a ese triángulo le dibujé un triángulo chiquito acá, que si ven comparten este ángulo y este ángulo. Nada más que este triángulo es más chico en segmento,
¿sí? Los catetos y la hipotenusa es más chico. Pero son triángulos semejantes, ¿por qué? Porque siguen conservando los mismos ángulos, ¿sí? Si ustedes se fijan, esos dos triángulos semejantes que les dibujé acá, este cateto del triángulo amarillo con este cateto del triángulo amarillo son dos paralelas, ¿sí? Dos paralelas A y B. Y si ustedes se fijan, este cateto grande del triángulo amarillo con este cateto del triángulo marrón, no sé si antes les dije triángulo verde, qué horror, bueno. Estos dos catetos son paralelos coincidentes, ¿sí? Y estas dos hipotenusas vendrían a ser los segmentos transversales que van a cortar a esas dos paralelas, ¿sí? Serían T y T', ¿recuerdan? Del teorema de Tales. Entonces, ¿qué nos decía? Que si teníamos unas de paralelas cortadas por dos transversales, los segmentos que quedan entre esas dos paralelas y los ejes transversales van a ser proporcionales, ¿sí? Entonces, tenemos el segmento PQ, el segmento QU, el segmento RS y el segmento SU, ¿sí? Y a la vez también tenemos el segmento PU y el RU, ¿sí? Los grandes. Entonces, si ustedes se fijan, son dos triángulos parecidos con los mismos ángulos, nada más que el triángulo marrón es más chiquito, ¿sí? Entonces, establecemos las siguientes proporciones. RU es a SU, ¿sí? Este cateto es a este cateto, como este cateto es a este cateto, o como esta hipotenusa es a esta hipotenusa, ¿sí? Esas son las razones que se llaman razones de semejanza entre triángulos, ¿sí? Entonces, en base al teorema de Tales, yo puedo construir proporciones con respecto a estos dos triángulos, ¿sí? Y me van a poder, ya van a ver que los ejercicios nos van a pedir que determinemos cuánto vale esta hipotenusa, si esta hipotenusa vale tanto y estos dos catetos valen tanto, ¿sí? Entonces, establezco relaciones de proporciones para resolver las incógnitas, ¿sí? Utilizando lo que sería el teorema de Tales, ¿sí? No vamos a hacer ejercicio de esto porque ya se nos ha hecho un poco largo el video. Me alegra que hayan llegado hasta acá y resolvemos los ejercicios en clase. Si queda alguna duda, hablan con los profes. Espero que tengan un lindo día y que puedan resolver todas sus dudas. Hasta la próxima.